Como siempre es una alegría enorme poder estar en este living recibiendo la visita de nuestros amigos y aprovechamos, dicho sea de paso, para enviarle un cariño muy especial a Pancho Sá, que habitualmente nos acompaña aquí en La Otra TV. Un abrazo grande, Panchito, te extrañamos, así es que volvé prontito. Y también a Eric, un abrazo grande también para él, que habitualmente está junto a nosotros y que obviamente sentimos su ausencia, pero bueno, gracias a Dios siempre tenemos visitas e invitados maravillosos que vienen a hablarnos acerca de temas trascendentes, absolutamente actuales, muchos de ellos testimoniales, aspectos que tienen que ver con sus vidas, sus cambios, sus transformaciones. Si usted quiere hacernos llegar sus comentarios, lo puede hacer a través de Facebook, tenemos nuestra fanpage, allí no solamente le puede dar me gusta a nuestro lugarcito en la red social, sino también dejar preguntas, inquietudes, comentarios, opiniones, puntos de vista. Valoramos cada uno y por supuesto respondemos a las inquietudes que nos hacen llegar. Muchísimas gracias por su participación a través de las redes sociales. Al programa del día de hoy le vamos a dar precisamente la vuelta para presentarles a nuestros invitados. Está junto a nosotros el doctor en Sociología y profesor de la Universidad Nacional de San Martín, Hilario Winarczyk. Digo bien el apellido, ¿no? Sí, a rigor es Winarczyk, pero se escribe Winarczyk. Ahí está. Lo dejamos en Hilario de última. Es más fácil y es más empático. Exactamente. De todas maneras, pensaba en el orden alfabético cuando iba a la escuela. La W llegaba a lo último, usted estaba tranquilo, ¿no? Hasta que lo nombraban en la lista. Así es. ¿Estaba tranquilo? Sí. Qué bárbaro. Bueno, y está con nosotros uno con la G en el orden alfabético. Estaba ahí por el medio. ¿Qué sé yo? Peor es tener el apellido con la A, que te nombran primero o te hacen pasar primero para rendir el examen y sonaste. Bueno, Pablo Gordillo, a él me refiero. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Bien, muy bien, muchas gracias. Un placer también poder tenerte. Un gran problema era si tenías pocos compañeros de entre la A y la G, porque ahí sí. Bueno, yo soy de la F, yo soy Fratini, con la F entiendo más o menos porque estamos ahí cerquita. Pero yo tenía como 10 o 15 adelante, así que me despreocupaba. Está bien. Pero Hilario zafaba como los mejores. Sí, ni que hablar si tenés con la Z. Pero bueno, Hilario, nos encanta que nos pueda acompañar porque los medios de comunicaciones, habitualmente los diarios, la prensa escrita, lo tiene como un referente a la hora de conocer sus opiniones, sus puntos de vista acerca de temas trascendentes. El diario El Mercurio hizo mención precisamente a aspectos o pensamientos suyos vinculados a la situación en Colombia. Y nos gustaría poder conocer un poquitito acerca de este tema para introducir a la gente y circunscribirla en el tema, si usted fuera tan amable. Sí. Cómo no, Mariano, es un placer. Es un placer que me inviten. Ya en otras oportunidades he estado con ustedes. En Colombia recientemente hubo un hecho muy trascendental, que es dos hechos ha habido. Uno ha sido la firma de un acuerdo de paz del Estado colombiano en la figura del presidente de la Nación, Juan Manuel Santos, y las guerrillas conocidas como FARC. Claro. Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, representadas por un dirigente de estas guerrillas que se llama, tiene un seudónimo que es Timochenko. Ajá. ¿El conflicto de las FARC en Colombia es...? Histórico, sí, es así. En este momento son 52 años de presencia de la FARC. Las FARC, ellas, tienen controlado un porcentaje importante del territorio de Colombia y acá necesito leer unos sí, datos. por favor. Un balance de todo esto. Estos datos los saco de un artículo de un pastor que además es muy buen teólogo y analista social, que se llama Harold Segura, que es colombiano, y que escribió un artículo últimamente muy mencionado sobre Colombia. Él lamenta que haya ganado el no y por ciertos argumentos que tiene, lamenta un poco que muchos evangélicos se hayan inclinado hacia el no. Pero ¿Le puedo hacer una pequeña salvedad para ubicar a la gente? Fue un acuerdo de paz firmado, como usted bien dijo, entre las FARC y el presidente de Colombia, y la gente se manifestó en las urnas contrariamente a ese acuerdo de paz. Sí, es así. Es el pacto de paz, el acuerdo, fue negociado largamente, se usó como lugar de reuniones La Habana, Cuba,
Y los principales actores fueron el presidente de Colombia y Timochenko. Timochenko, sí. Ahora, una vez firmado el acuerdo, era necesario pedirle a la población colombiana que diga si está a favor de que fuera puesta en práctica o no. Pues el acuerdo tiene una serie de condiciones que se podían discutir. Eso dio lugar a entonces un segundo paso. El primer paso es el acuerdo de paz como un documento, Claro. y el segundo es el plebiscito, en el cual la población era invitada a votar voluntariamente. No estaban obligados a ir a votar. Ahora, esos 52 años, Mariano, costaron, y ahí necesito leer este dato, hubo más de 218.000 víctimas fatales, muertes. Es la población de una ciudad. Sí, una locura. 21.000 personas secuestradas. Secuestradas significa que a cambio de eso se pedía rescate. Claro. Entre ellas, Ingrid Betancourt, ¿no? Tan Claro. renombrada y conocida en su momento. Totalmente, Mariano. Así es. Porque las FARC se tenían que autofinanciar de algún modo, se financiaban a través de secuestros y también aparentemente de el contacto con el narcotráfico. Claro. Hubo también 6.400.000 y pico personas desplazadas de su lugar de origen. Otros datos indican que habrían sido 7.500.000. O sea, fue dramático todo lo que pasó. Entonces, el objetivo habría que analizar el objetivo del acuerdo de paz en dos perspectivas. Una, la perspectiva colombiana interna, y otra, una perspectiva geopolítica. Claro. Desde el punto de vista interno colombiano, estos dramáticos números indican que el deseo era lograr algún tipo de conciliación. En política se piensa en términos de mal menor, no lo perfecto. Claro. El mal menor era buscar algún tipo de acuerdo con esta guerrilla, algún tipo de reconciliación y sacar el control de una parte del territorio de parte de la guerrilla, terminar con la actividad armada de la guerrilla, que sus integrantes, que son muchos, se incorporen a la sociedad civil colombiana y eventualmente, si quieren, que actúen en política. Eso desde el punto de vista, es lo que podemos enunciar desde el punto de vista de los intereses internos de Colombia. A nivel geopolítico, ha habido un énfasis muy grande del actual Papa Francisco, o dicho de otro modo, del Vaticano, en que se haga este acuerdo de paz. E incluso el presidente Obama ha estado de acuerdo con esto. Claro. Cuba colaboró. Porque acá entra una lectura mía, muy personal, del panorama geopolítico. Yo creo que hay un interés geopolítico que para mí es muy claro en el análisis, en el discurso de Francisco, de lograr que en los países de Occidente y en los países de Oriente cercano, que son como el patio trasero de Occidente, sea posible bajar al máximo el nivel de conflictividad, bajar al máximo el nivel de violencia, para que este conglomerado de naciones se torne menos vulnerable al avance del radicalismo musulmán yihadista. O sea, en la medida en que hay grietas acá dentro de los países, somos más vulnerables. Claro, tratar de evitar crear las situaciones para que eso que está allá replique acá, ¿no? Correcto. Yo creo que desde el punto de vista geopolítico habría un interés en que se termine, en el caso de Colombia, que se termine el conflicto ese. Eso es una perspectiva de análisis. Ahora le voy a preguntar acerca del rol de la Iglesia dentro de toda esta situación, Sí. pero antes quiero hablar un poquitito acerca con Pablo, en realidad no acerca, sino con Pablo. Sí. Pablo, representás Cruzada Estudiantil. Sí. Contanos un poquitito qué es Cruzada Estudiantil. Bien, bueno, yo hace 7 años que estoy trabajando como misionero de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, acá en Argentina, precisamente en Buenos Aires. Ahora el nombre de Cruzada está cambiando a CRU Argentina. Ajá. Y lo que es Cruzada es un movimiento, es una ONG que se ocupa de compartir el Evangelio en el ámbito profesional
y en la universidad. Ajá. Básicamente es lo que nosotros hacemos. Yo Sí, trabajo sí. como misionero asociado y junto con mi esposa vamos a las universidades, utilizamos herramientas digitales como aplicaciones, páginas web, sitios y cosas para poder conectar a nuestra audiencia, que son los estudiantes universitarios y los profesionales, con el Evangelio, para que ellos puedan tener acceso y tomar una decisión acerca de Jesús. Inexorablemente hay que utilizar las herramientas digitales hoy para dirigirse por lo menos a estudiantes y profesionales que se están iniciando o que están siendo parte de un mundo tecnológicamente avanzado y ya casi ayornado, ¿no? Antes la tecnología nos quedaba muy a trasmano, se tecnologizaban las principales potencias del mundo y a los años, a las cansadas, llegaba la tecnología acá. Hoy es todo bastante parejo. Sí, es muy parejo y a la vez nuestra tarea se da en dos ámbitos, ¿no? Nosotros no vamos a modificar el hecho de que es lo más lindo que podemos tener como seres humanos, que es comunicarte con la otra persona, conocerlo, escucharlo, saber qué piensa, eso es maravilloso. Lo que sucede es que nosotros pensando en relación de tiempo y nuestra tarea, iba a ser muy difícil que nosotros podamos conectar personalmente con todas las personas. Y es ahí donde entran para nosotros las estrategias o las herramientas digitales, ¿no? Hace poco nosotros organizamos un evento que se llama Indigitos, que es un movimiento en realidad que no es de cruzada, sino que es un movimiento de personas apasionadas por compartir el Evangelio a través de las herramientas digitales. Ajá. Por un centenar de razones, obviamente es bueno para nosotros incluirlas. No, como yo te decía, no queremos cambiar la tarea que hemos hecho por mucho tiempo, de mucho tiempo atrás ahora, sino que queremos agregarle, conectar con las personas de otra manera también, debido a que el mayor porcentaje de las personas que queremos alcanzar, profesionales y universitarios, usan diariamente Claro. todo. Hablamos de herramientas digitales y puntual y concretamente ¿a qué nos referimos? ¿Al Bueno, teléfono, al smartphone? sí. De arranque nomás. Claro, una PC de escritorio, una notebook, un celular, una tablet, televisores smart. Hay muchas maneras de cómo utilizar y alrededor del mundo este movimiento que yo te decía, Indigitus, promueve el poder trabajar o formar equipos virtuales, ¿no? Por ejemplo, un diseñador en India con un programador en Estados Unidos, con un comunicador o un desarrollador de contenido español trabajando juntos para generar una herramienta culturalmente relevante para un sector de los seres humanos, por así decirlo, específico, ¿no? La ropa del mismo tamaño no le queda a todas las personas. Claro, Entonces, ¿y es posible lograr eso? Que sí, gente sí, de es distintos posible. rincones del planeta Sí, se sí, pongan de acuerdo para trabajar por un fin en común. Sí, sí, es posible. Y es muy curioso porque y es muy divertido también y a la vez es algo muy, muy profundo también porque hay muchas cosas que uno necesita ser guiados por Dios para poder conectar las culturas y poder conectar las habilidades de una persona con la idea de otra persona, con los recursos de otra persona y en ese interés colectivo, esa inteligencia colectiva, poder generar, por ejemplo, una aplicación para celulares, que de hecho está creada, se llama God Tools, como herramientas de Dios, y es interesante porque en países donde no se puede profesar el Evangelio, ¿no? Así libremente, las aplicaciones o los sitios web funcionan muy bien porque las personas en la intimidad de su habitación, en su casa o en su celular pueden tener acceso al Evangelio sin la presión cultural tal vez que tienen a su alrededor o la presión de la familia también. Pensaba, Hilario, en lo que termina de contar Pablo, ¿no? Sociológicamente hablando, era medio como imposible hace 20, 30, 50 años atrás que alguien de Estados Unidos trabajara con alguien de Nueva Zelanda y desarrollara algo que le sirviera a otro que está en Tangamandapio, donde era Jaimito el Cartero, o qué sé yo. Sí, y bueno, es lo que se llama ahora la globalización. O sea, siempre ha habido procesos de globalización. Cuando fueron colonizadas las Américas hubo globalización. Pero esto es lo que hoy se llama la globalización, con un fuerte componente tecnológico y que conlleva también su conflictividad. Porque no en el área tuya, que es de la tecnología, de las comunicaciones, pero en otras áreas está trayendo problemas. ¿De qué tipo, por ejemplo? En Estados Unidos, por ejemplo, industrias
que pueden tener mano de obra más barata en otros países. Eso hace que ciudadanos de Estados Unidos que residen ahí y descienden de estadounidenses o no tengan trabajo o ganen menos plata. Y eso luego repercute políticamente, porque estos segmentos sociales que se sienten insatisfechos, excluidos, a su vez son la potencial masa de movilización de Donald Trump. Claro. Con un discurso así proteccionista, etc. O sea, el tema de la globalización es interesantísimo y muy rico y muy poderoso y trae mucho progreso, pero trae conflictividad. Claro. También. Hay situaciones puntuales a las que Pero vale la pena prestar atención. Creo ¿no? que no toca a lo que él habla, a Claro. lo que vos hablas. Claro, No por estamos ahí- hablando de fabricar autos ni Exacto, ropa. sí. Nosotros por ahí, como es lo que el hermano dice, es cierto, y sí, para nosotros esta conectividad, ¿no? También muchas veces representa una amenaza, pero queremos tomarla, ¿no? Y transformarla en una oportunidad también de poder conectar con otras capacidades, ¿no? Siempre ha pasado, ¿no? Creo que dentro de lo que sería la subcultura cristiana, la iglesia, de que no hemos aprovechado del todo las oportunidades que ha dado, como dijo el hermano, la globalización, la conectividad o aún muchas de las cosas. Y creo que ahora sí hay muchas personas que lo están utilizando y la verdad es que se puede alcanzar a muchas personas si se utiliza bien, si se genera una buena herramienta o buen material audiovisual. La cultura en los próximos 20 años va a cambiar mucho más que tal vez en los últimos 100 y a medida que pase el tiempo eso va a ser procesos más acelerados. Entonces, Totalmente. nosotros estamos con un equipo bastante grande de personas de acá de Argentina y también de otros países analizando hacia dónde va, por ejemplo, la comunicación en las redes sociales o qué es lo que la persona van a consumir de acá a 5 años para poder estar ahí antes, ¿no? Totalmente. Hay muchos estudios que dicen que, Prevenirlo. por ejemplo, en el caso de Facebook, ya está pasando la mayoría del contenido que más... eso para hablar de una red social. Sí. ¿no? El contenido que más se viraliza son videos. O sea, ya los textos de qué estás pensando, cómo te sentís, la mayoría de la gente no lo usa para expresarse, pero sí fueron en su momento las fotos, pero ahora es más que nada videos. Instagram aumentó su tiempo de video porque la gente quiere ver videos, mostrarse a través de videos. Sí, no, es que ocurre, es un ejercicio muy sencillo. En Facebook te pones a escribir 10 renglones, lo publicás y a lo sumo 1 o 2 le prestan No lo atención. Pero subís un video en donde estornudás, que dura 15 segundos, y sumás 20.000 me gusta, digo 20.000 por tirar un número cualquiera, pero son muchos más los que aceptan Claro. y ven y reproducen justamente ese video, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo una especie de búsqueda, como te decía, de personas que estén interesadas en trabajar, que tengan una idea. Muchas personas tienen excelentes ideas, pero no tienen los recursos o el conocimiento para llevarlo adelante y capaz que lo conectamos con un diseñador, con un desarrollador, con un programador o con personas que sepan de diseño de imagen y sonido, diseño gráfico. Y esas personas te pueden ayudar a decir, mira, esta idea que vos tenés es buenísima y la manera de realizarse puede ser esta, ¿no? Totalmente. Entonces es interesante porque es una buena oportunidad de aprovechar la globalización, la conectividad, ¿no? de tantas cosas. Hay varias herramientas, yo nombré una que se llama GodTools, hay otra que nosotros usamos mucho que se llama Jesus Film, que es del área de Cruzada Estudiantil, que es la película Jesús, ¿no? la que han visto, no sé, millones de personas. Sí. Ahora están realizando cortometrajes y lo están subiendo a una aplicación que está en cientos de idiomas. Por ejemplo, vos no hablas inglés o portugués o árabe y capaz que querés compartirle, podés utilizar un video subtitulado en su idioma, en un aeropuerto, en el lugar donde te encuentres. Claro, es fantástico. Entonces, capaz que vos no vas a saber compartirlo, pero decís, mira, tengo el Evangelio a través de un cortometraje en tu idioma. O sea, miralo, no tengo que decirte más. Entonces, bueno, muchas de esas cosas no vienen a cambiar lo que la Iglesia ha realizado en tanto tiempo, sino que vienen a potenciarlo, a acoplarse, a utilizar. A sumar y aportar. Y sobre todo que, por ejemplo, yo sería dentro de la comunicación alguien como un inmigrante digital. Yo nací en la era análoga, ¿no? Que rebobinamos los cassettes con una virome. Con la virome, sí. No sé, los
VHS gigantes, ¿no? Y todo eso. Y la mayoría de los chicos, los más jóvenes, ya han nacido en la era digital. Totalmente. Ellos ya utilizan esas cosas y entonces queremos estar con herramientas listos para que cuando ellos decidan responder al llamado de Dios y comenzar a compartir el Evangelio con otras personas, con sus amigos, las tengan ahí a disposición. la tengan a mano, por lo menos. Nos había quedado pendiente... Sí, perdón, Hilario, quería aportar Mariano, algo. discúlpame. Sí, sí. Un indicador muy fuerte de lo que Pablo, que es muy rico lo que él está hablando, para mi gusto es muy rico, un indicador muy fuerte de lo que él está hablando, es que hace pocos días hubo un evento importantísimo que congregó muchos jóvenes en Tecnópolis. Ajá. ¿Cómo es que se llamaba, Pablo, eso? Sí, ahora mira, no me acuerdo el nombre. Pero giraba todo en torno algo a la tecnología. A la tecnología comunicacional. Fue y hubo cualquier cantidad de chicos. Sí. Y también adultos, toda gente grande fuera. Sí, un evento importantísimo. Sí, es verdad. Altamente movilizador. Sí. Digo, había quedado pendiente una pregunta relacionada a la situación en Colombia y el rol de la Iglesia dentro de ese plebiscito y ese rechazo y la presión del Vaticano y de tantos otros rincones del planeta para tratar de generar un ámbito de paz en aquel lugar. Mira, Mariano, el rol de los evangélicos puede ser interpretado erróneamente, de modo que se produzca una imagen como de burbuja, como que los evangélicos fueron la clave o una tremenda fuerza en el logro del no. En realidad no es tan así. Para ir a votar, no era obligatorio. La población colombiana es en este momento de casi 48 millones de personas. Fue un cuarto de la población, o sea, 1 de cada 4 colombianos. A su vez, eso dio una suma de unas 13.000 personas que fueron a votar. Dentro de estas 13.000 hubo una presencia de unos 4 millones de evangélicos. Pero estaban sacando la cuenta, ¿no? 13.000, no, 13 millones. 13 millones. De 40 y pico de millones, Mariano. 13 millones era casi uno cada 4. Uno cada 4 colombianos. Ahora, a su vez hubo unos 4 millones de evangélicos que fueron sobre una población que puede estar en el orden de los 12 millones de evangélicos. O sea que de la población en total fue 1 de cada 4 personas. De los evangélicos fue 1 de cada 3. Claro. Ahora bien, el no ganó al sí por menos de un 1%. Sí, pequeñísima la diferencia. Sí, por 50.000 votos. Sobre 13 millones de votos, 50.000 hizo una diferencia. Ahora, fíjese que la masa electoral se dividió como una manzana en 2 pedazos iguales. Ahora, podríamos decir que los evangélicos habrían tenido una terrible influencia si vos pudieras decir que de los votantes evangélicos el 70% votó por el no y el 30% por el sí. Lo que pasa es que así como toda la masa electoral se dividió en 2 mitades, en realidad también de los 4 millones de evangélicos, espero no estar siendo confuso en lo que hablo, de los 4 millones de evangélicos, 2 millones votaron a favor del sí y 2 a favor del no. Claro. Lo que pasa es que, como los evangélicos constituyen un colectivo bastante orgánico, llamó mucho la atención esto. Y llama la atención qué es lo que les preocupaba a los evangélicos. Hubo 2 grandes motivaciones para elegir votar sí o no. La principal motivación por el sí era la que ya de algún modo hablábamos, que era pacificar Colombia. La principal motivación para votar por el no se puede dividir en 2 clases de motivaciones. A ver. Unas eran sociopolíticas. Era el temor de que los de la FARC entren en política, ganen elecciones y luego generen una especie de política chavista. De hecho, creo que era parte de la propuesta y del acuerdo ese, ¿no? Sí, que tendrían el derecho de reintegrarse a la sociedad civil y si quieren formar un partido político pueden. Lo podían hacer. Sí. Claro. Y después también el temor, no temor, sino la indignación frente al hecho de que posiblemente no paguen con cárcel sus delitos, no devuelvan plata de secuestros, etc. Eso no le convenía a criterio de la sociedad, por eso votaron por el no. Así es, Mariano. Eso sería una crítica inductora hacia votar por no desde el punto de vista sociopolítico. Pero había también razones de tipo moral
y estas son las que aparentemente les impactaban a los evangélicos. Había una idea, no sé hasta qué punto fundamentada, de que si se aceptaba el acuerdo tal como fue hecho, iba a haber una gran influencia del movimiento de gays, transexuales, lesbianas, etcétera, 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 y que todo esto iba a propender a destruir la familia tradicional como estaría establecido que debería ser según la Santa Escritura. Este tipo de argumento posiblemente, no lo sabemos con precisión, haya impulsado hacia no a muchos evangélicos. Pero lo cierto es que una vez que ganó el no, no es que ahora el acuerdo se cayó forever, sino que hay que volver a discutirlo, reformularlo, darle otro formato. Claro. Ahí, algunos líderes evangélicos, y voy a ser breve ahora, comenzaron a actuar ya no como una fuerza religiosa, sino política, como una federación evangélica. Fueron frente al gobierno y dijeron, miren, podemos apoyar todo esto, pero va a haber que hacer cambios. Y todos los cambios que pedían, planteaban 8 puntos. De los 8 puntos, 6 se referían todas a cuestiones de familia y sexualidad. Solo uno a defender la propiedad privada y uno que tocaba levemente el tema de la justicia. O sea, no había ninguna insistencia preponderante en justicia, en problemas políticos, etc. Todo estaba tremendamente concentrado en el tema de sexualidad y familia. Claro. Esto se puede leer de 2 modos. Un modo en que se puede leer es que en este momento tal vez los líderes evangélicos actuaron usando un cálculo político, pues esto es política, y dijeron y entendieron que tenían un gran capital demográfico detrás suyo, una masa social de maniobra, y algo que puedo proponer, que sería diferente al de los políticos, que era este tema de moral sexual y familia. Bueno, todo este paquete induce a creer, y ahí quiero terminar, Mariano, con esto, para no tomar tanto tiempo, induce a creer que hubo una gran influencia evangélica en el fenómeno. No fue así. Una parte considerable de evangélicos votó por el sí. Lo que pasa es que resalta mucho el hecho de que los evangélicos son un colectivo orgánico, claro, porque pertenecen a la iglesia, etc., y están a favor más bien de temas de moral. Se nos va terminando el tiempo. Me encanta, todos los sociólogos cada vez que desarrollan un punto tienen 2 más para este lado y cada vez que van a este tienen 3 para allá. ¿Es así? Sí. ¿La sociología es así? Un poco sí, un poco sí. No, pero tiene también que ver con mi manera. Claro, no, pero está muy bien y es muy claro explicándolo, Hilario. Y obviamente lo hemos invitado para eso. Quería preguntarte, Pablo, antes de que se nos termine el tiempo, ¿cómo los chicos se ponen en contacto con ustedes, con Cruzada Estudiantil? ¿Cómo conocen más acerca de estas herramientas que nos fuiste contando? Sí, hay 2 maneras que nosotros estamos utilizando ahora: Facebook, que es una fanpage que es de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo Argentina, y también pueden buscar la fanpage de Indigitos. Así que cualquiera de las 2 puede servir. Por ahí yo hice hincapié en que hacíamos herramientas y estrategias para alcanzar a más personas, pero no es que hacemos o trabajamos solo por sitios web, claro, sino que en realidad nuestra visión, nuestra tarea es hacer discípulos. Totalmente. Mariano, ¿puedes decir media palabra? Sí, es cortita, pues se nos terminó el programa. Lo felicitaría a Pablo, pues realmente es impresionante el lenguaje técnico actual en materia de comunicaciones y sociedad que él usa. Qué bueno. Es digno de respeto. Mirá que te felicite, Hilario, no es poca cosa, sí, Pablo. Sí, estoy un poco nervioso, muchas gracias. Yo les agradezco, Hilario, Pablo, por habernos acompañado. Ustedes no se vayan porque tenemos mucho más de La Otra TV, ya seguimos. Les habíamos anticipado que teníamos un programón y de hecho nuestros próximos invitados, más que invitados, amigos de la casa, lo ratifican. Están junto a nosotros. Arrancamos por las damas. Una amiga que nos tenía medio así como olvidado, pero que la perdonamos porque obviamente estaba ocupada en sus menesteres.
la doctora Ana Manuquian. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. La muy bien. extrañábamos, doctora. Sí, anduve por ahí viajando por el mundo. ¿Y usted no nos extrañaba a nosotros? Claro que sí, Ah, por supuesto. queda feo si me decía que no. Obviamente. No, pero es una verdadera alegría tenerla. Gracias. Y también está junto a nosotros el artista plástico Pablo Larrañaga. ¿Cómo estás, Pablo, también? Muy bien, muy contento de estar con ustedes y con la doctora, tan linda, con su pinta tan brillante. Es cierto, está muy así, muy fashion, ¿no? Y, Sí, pero sí. para venir a este programa, menos que esto, Claro, imposible. ¿no? está bien, Por supuesto. muy bien. Avísele a Pablo la próxima para... Pablo es un genio. Se vino de la granja Me parece directamente muy bien. al programa. ¿Qué look que has traído, Pablo? Es un look de trabajo apto para cualquier situación. ¿Vos pintás así, con el A veces jardinero sí. ese puesto? Sí, sí, sí. A Ajá. veces sí. Porque con esto es cómodo, tiene muchos bolsillos. A su vez, no es que tenga un elástico. Esto lo sostiene y ya Claro, está. y ya está. Sí. Obviamente ese está en perfectas condiciones, Este está ¿no? limpio. En algún momento hay una migración Claro. que ocurre, ¿no? La pintura salta del lienzo al jean, Sí. en este caso, y bueno, queda también teñida por la firma de Larrañaga. Y igualmente lo vamos a traer así pintado, como hemos hecho en otras oportunidades. Qué bueno. Me quiero quedar con el tema de la ropa y arranco preguntándole a la doctora, después me va a dar tu opinión, Pablo. Leí la otra vez un informe que decía que las mujeres pierden 6 meses de sus vidas eligiendo qué ponerse. ¿Es el caso de la doctora Ana Manuquian, que a la Depende. mañana antes de arrancar el día está media hora ahí delante del ropero? Depende de la época. Ajá. Las mujeres tenemos momentos, épocas. Hasta psicológicamente, durante el mes tenemos días que es más difícil elegir. Sí, y son que días más difíciles también. Son más difíciles para todos, todos, inclusive para elegir la ropa, Sí. para decidirse a salir. A veces uno se pregunta por qué llega tarde. Bueno, llega tarde en ciertos momentos del mes. Ajá. Y lo mismo pasa con cuando uno va a comprar. Es difícil decidir cuando uno va a comprar en ciertos momentos. Para la mujer estos altibajos son la normalidad, así Claro. que 6 meses no es tanto. No es tan, o sea, en toda una vida, 6 meses. Claro, no, Pero, frente a las circunstancias de una Claro. mujer, no es tanto en el sentido de que desparramado en los años de vida es posible. Es posible sí. porque no es solamente qué se va a poner durante el día, sino qué va a elegir, cómo lo va a pagar, cómo lo va a comprar. Y una vez que decide qué va a comprar, tiene que ver el color, tiene que claro, ver cómo bueno, le pero queda. en el caso de la compra es una cosa, pero en el momento de enfrentar el día e ir al placar y ver qué es lo que me pongo, ahí ya la cuestión... Es una decisión difícil. Ajá, Aparte, hoy la mujer hace muchas cosas durante el día. claro. ¿Eh? ¿Tiene que tener distintos cambios de look durante el día? Sí, a veces establecer uno que sirva para todo. Yo de acá me voy a la universidad a dar clase, Claro. después tengo una reunión de consorcio, o sea que vos fijate que son cosas completamente diferentes y hay que estar Pero más o menos yo iría a la acorde. universidad y a la reunión de consorcio vestido de la misma manera. Pero por doctora. supuesto yo no. Ah, no. Sobre todo si soy la profesora en la universidad y miembro del consorcio. Claro. Bueno, pero, ¿qué sé yo, Pablo, en tu caso es así? ¿Vos también sos de cambiarte o con lo que arrancás a la mañana terminás a la noche a última hora? Enterito para todos. Enterito para todo. Directamente. Realmente sí, por ahí cambios según las actividades. Por ejemplo, no sé si tengo una inauguración a la noche de una exposición. Claro, obviamente si es una situación puntual, ¿no? Aunque justamente el ambiente artístico tiene eso de somos artistas y entonces nos vestimos como quieras y podemos ir a una inauguración de moño y... Perdón que le golpeé el micrófono. Podemos ir con moño y camisa o con una remera super sport y no hay problema. Totalmente. Este mismo informe que daba este dato estadístico ponía como ejemplo, entre otros, a Steve Jobs, a Mark Zuckerberg, que son, o fueron en el caso de Jobs, tremendos hombres de negocios vinculados a actividades constantes y vínculo con la gente, que decidían, si ustedes buscan imágenes, están prácticamente vestidos de la misma manera, pero no solamente durante el día, sino durante todos los días. Y la estrategia era que elegir un tipo de atuendo, remera y pantalón, o remeras todas del mismo color, o camisas todas del mismo color y pantalón todas del mismo color, les simplificaba mucho las cosas, les evitaba el problema de estar delante del placar viendo a ver qué es lo que se ponían. Ya sabés que
camisa blanca y pantalón azul es lo que va, tengo 20 camisas blancas, 20 pantalones azules y es cambiar para una cuestión higiénica, pero en realidad no cambiar la imagen, hombres, ¿no? claro. Exacto. Estoy hablando de empresarios y de personalidades reconocidas, hombres. No había ejemplos de Claro, mujeres a las que... es más difícil, sí. Sí. Coincidamos que es más difícil. Por eso digo, a veces la indecisión de la mañana es, tengo que ir acá, son lugares distintos, gente distinta, ¿qué me pongo para vestirme? Y no volver a cambiarme cada 3 horas. Este es el tema en la mujer. Por ejemplo, vos lo que citás son 2 hombres que no tendrían problema en ir a todos lados con lo mismo, inclusive siempre con el mismo color. Claro, Es sí, fácil. sí. Una cuestión sencilla y le simplificaba tiempo y problemas. Pero bueno, ¿no le sirve a la mujer el dato? No por ahora. Borremos esta parte del programa entonces y yo quería hacerle un favor, una gauchada, doctora, Gracias. simplificarle Muchas situaciones, pero bueno, de todas maneras vino muy bien vestida, apropiada para el programa. Pablito, quería hablar acerca de una pintura porque nos estuviste visitando y estuvimos charlando en programas anteriores acerca de una pintura de Rembrandt y nos contaste algunos detalles que tenían que ver justamente con esa pintura. Y en este caso nos trajiste una pintura o en realidad un retrato, una expresión artística de Andy Warhol. Sí, tiene que ver con estos un poco lo que se llamó el ready make o citar en lo que es en las artes plásticas, es tomar una imagen de otro y citarla como si uno citara un texto, por ejemplo, de un escritor, donde Andy Warhol toma de Da Vinci, toma La Última Cena, que fue una pintura que fue una de las más reproducidas en la historia de la humanidad, Sí. que fue pintada en 1496. Es más, vos pensás en la imagen de La Última Cena y es el cuadro de Da Vinci, no hay otro. Exactamente. Que lo curioso es que, bueno, curioso por lo menos para los que nos interesa este tema, que fue al mismo tiempo que Miguel Ángel estaba esculpiendo la Piedad, ¿no? Que es esta imagen de María sosteniendo a Jesucristo, si bien Jesucristo como descendido de la cruz, pero con un cuerpo reluciente. Da Vinci, bueno, pinta esto, lo toma Andy Warhol porque me estuvieron escribiendo personas que les gustó cuando mencioné un poco de arte pop, en un programa anterior cuando hablaba de expresionismo abstracto. Y el arte pop, el principal, el más conocido es Andy Warhol. Lo que tomaba Andy Warhol era escenas cotidianas de la vida, como puede ser las latas de sopa Campbell que todo el mundo consumía y las convertía en obras de arte. Por un lado, para que el arte llegue a personas que tal vez no eran gente que se la veía cerca de los museos habitualmente, sino que a través de una imagen cotidiana se empezaban a acercar a esos ámbitos, o incluso la misma pintura se podía traer a sus casas porque se trabajaba por reproducciones, lo que hacía que las obras sean más baratas, por producción en serie, en masa. Entonces Andy Warhol toma esta imagen de La Última Cena, que la toma de un librito de niños para colorear. Ah, mira. Así que es lo que es contorno lineal, Claro. lo que la define. Y sobre eso pone el logo de General Electric y el logo de los jabones Dove, que tiene una palomita. Entonces junta estas dos imágenes, ¿no?, de estas marcas, diciendo, bueno, Dove con la palomita la pone sobre Jesucristo, y General Electric, que si bien es una empresa que abarca un montón de áreas, electrodomésticos, comunicaciones, pero en este caso se referencia a la sección que se trata de electricidad. Entonces es como luz del mundo, Jesucristo. Yo pensé que le estaba iluminando la mesa en La Última Cena. Puede ser también. Al mismo, llamaban al arte pop, lo llamaban un poco como superficialmente profundo, porque tomaba cosas que eran superficiales, como tal vez un logo frío de General Electric, azul y blanco, y lo ponía junto a lo que, bueno, para algunos es algo sagrado, ¿no? Entonces se ve esto de él decía, bueno, también tiene incluso una etiqueta de precio de 50 centavos, esta imagen 59 centavos. ¿A quién se la puso? ¿A Judas esa? No. Sí, señor. Claro, tiene muy bien. precio. Pone arriba de Judas. Pero además de eso, él hablaba de que tenía que ver con no tomar por hecho
o como algo barato esta escena, ¿no? Warhol era un católico practicante del rito bizantino, que los bizantinos tenían una gran iconografía, los santos, todo en mosaicos hechos. Luego hubo un rey que destruyó toda esa iconografía, muere, a ese periodo se llamó iconoclasta, cuando destruyen los íconos. Muere, pero su esposa dice, no, ahora queremos íconos nuevamente. Entonces Andy Warhol es como que esta herencia cultural de los íconos, de su religión y el tema de los bizantinos, lo traspasa al arte de su época y mezcla estas dos cosas. Andy Warhol por las noches está en los clubes nocturnos con las estrellas, pero durante el día repartía comida a los pobres. Esa otra área no se sabe. Claro, mira qué interesante. Y esta pintura, La Última Cena, la pintó en el año que él muere. Entonces tiene que ver también, como hablamos en otro programa, de la última pintura que pintó Rembrandt, donde él se pinta como este hijo pródigo que vuelve al padre. Andy Warhol como que hace referencia a sus raíces espirituales en el último año de su vida, que fue justo cuando yo nací. Justo en el mismo año. Casualidades. ¿Se puede decir el año? 1987. Todavía se puede Un decir. niño. No le voy a preguntar, doctora, por las dudas No, el gracias, suyo, pero... gracias, te amo. ¿Le gusta el arte, doctora? Sí, y lo que me sorprende es cómo, en este arte pop, cómo el pensamiento del artista es un pensamiento paralelo, de traer cosas de lo que lo rodea, y eso es una inteligencia, es un tipo de inteligencia, es una inteligencia que abarca algo más global que el que solo trabaja con números, por ejemplo, el que es un contador o un administrador, alguien que tiene que basarse en lo exacto. Claro. El artista tiene esta capacidad. Un área de su cerebro está dotado de esa posibilidad. No todos la usan, porque depende de lo que le guste pintar o esculpir, ¿no? Pero en este caso es claro un pensamiento paralelo, como que hay algo rondando alrededor y el artista permanentemente lo está mirando, está observando, y cuando algo le llama la atención lo trae. Un ícono, ver en un ícono de Dab, ver el Espíritu Santo, claro, es un pensamiento amplio, un pensamiento global, pero también un pensamiento paralelo, porque no es solamente una amplitud de pensamiento, sino algo que va como a la vez que el artista va caminando. Y lo puede traer y poner en su camino, o traer y poner en su obra. Es verdaderamente un tipo de inteligencia, ¿no? Que el que no lo observa no se da cuenta, pero hay que hacer este análisis y darse cuenta que el que lo hizo no piensa como el común de los mortales, piensa bueno. diferente. Pablo, tenés que llevar a un especialista en neurociencias para que te haga el aporte desde ese ámbito, porque viste cómo la doctora especializada en su tema sumó y mucho, ¿eh? Maravilloso, me encantó, me encantó. Bueno. Sí, tenemos que hacer algo juntos. ¿Cómo no? Hace rato que nos venimos encontrando en un Es programa. verdad. Y vos podés Yo los presento de última, yo no puedo hacer nada, No, lo mío no, es no, muy no. limitado, muy limitado. El mediador. A propósito de presentar, no estamos presentando nada, ya hace un tiempo que lo escribió y quedan muy pocos ejemplares, Sí, doctora, hace ¿no es menos de cierto? un año y ya quedan pocos, sí. Exacto. Sí, se ha vendido muy bien y realmente lo he llevado también a algunas provincias en Argentina y dado charlas sobre esto que es básicamente inteligencia espiritual, ¿no? Ujú, espiritualmente, así es como se llama este libro. ¿Cuáles son las repercusiones que ha tenido en base a la gente que lo leyó, lo que le dijo, los aportes, las devoluciones, digamos? Varias cosas. Una, me sorprendió la última persona con quien me crucé, fue una persona con la que estuve de viaje, que no teníamos relación, nos encontramos en el viaje, digamos, en el tour. Ajá. Pero como esos tours tienen a Israel o a Turquía, hicimos un recorrido así muy amplio y la empresa hizo una vuelta a encontrarnos y pasar fotos y videos. Bueno, en ese momento ya me habían encargado que llevara algunos libros. Esta persona me la encontré ahora de pasada y me dice, me habla del libro. Y claro, yo la tenía como con otra dinámica, Sí, ¿no? sí. El viaje, Venía de hablemos otro del lado. lugar que vimos, hablemos de la experiencia. Y me decía realmente, ¿no? Cómo le despertó esto que no sabía, que no existía, pero que ahora empezó a mirar a la gente de una manera espiritual, de una manera de cuánto espiritualmente esta persona aporta a la sociedad, cuánto yo
espiritualmente aporto a la sociedad? ¿Cómo hago para cultivar la inteligencia espiritual? Una persona con quien no tuve, digamos, ni académicamente, ni espiritualmente relación, ¿no? Pero fue una persona a la que le estuvo hablando durante 140 páginas, 130 y pico de páginas. Claro, claro. Sí, usted recién la escuchó a ella cuando ella vino hasta usted, pero usted le habló durante todo ese tiempo. Evidentemente, los libros tienen esa capacidad, ¿no?, de seguir vivos, y son vivenciados por alguien y se hacen cada vez nuevos. Lo que lo lee siempre es algo nuevo, siempre es algo que recibe. Y en libros de este tipo es muy importante porque uno despierta nuevas inteligencias. Hablábamos de una inteligencia paralela, bueno, esta es una inteligencia espiritual, es la inteligencia superior a todas las demás. Totalmente. Quería preguntarle, a propósito que salió el tema del cerebro, que iba a salir inexorablemente en medio de la charla, ¿hay ejercicios o técnicas o tips como para hacer que nuestro cerebro no solo se mantenga activo, sino que además se mantenga fortalecido y en crecimiento permanente, doctora? Sí, claro, claro. Es lo que ahora se llama gimnasia cerebral, o Brian Gym. Pero la realidad es que hay cosas de todos los días que tenemos que aprender a hacer. Cambios pequeños. ¿Por ejemplo? Desde lo motor, ir por otro camino. Por ejemplo, lavarnos los dientes con la mano no habitual. Eso desde lo motor. Desde la inteligencia, por ejemplo, hablábamos hoy, Perdón que la corté, pero ¿en qué me afecta lavarme los dientes con la mano distinta? Nosotros tenemos toda esta área, como si fuese que tengo una vincha puesta, que tiene que ver con cómo movemos cada parte de nuestro cuerpo físicamente hablando, ¿no? Entonces, si yo muevo esta mano, este lugar se está moviendo, está haciendo sinapsis, hay específicamente lugares. Y eso es hacer más sinapsis. Entonces, cuanto más ejercicios hago, cuanto físicos, intelectuales, académicos, espirituales, siempre va a haber más sinapsis, más conexiones nerviosas. La persona que más conexiones nerviosas tiene, previene muchas enfermedades, no solo cerebrales, también físicas y de relación. Claro. Enfermedades que tienen que ver con cómo me relaciono con las personas, cómo son mis emociones. Bueno, esto es un trabajo que se hace desde la gimnasia espiritual, desde la gimnasia cerebral, perdón. En el caso de Pablo, por ejemplo, pintar con la otra mano, ¿le serviría como para ejercitar? Sí, desarrollaría otra área del cerebro. ¿Pintaría, no sé, sos muy torpe con la otra mano o pintas? No, cuando pinto en vivo uso las dos. Las dos. Cuando pinto en vivo. O sea que el cerebro a full ahí, ejercitándose de las dos maneras. Sí, supongo que sí. Sí, en los dos hemisferios. No se le nota tanto, pero... Sí, se le nota. Ah, ¿se le nota? Se le nota. Se le nota. Gracias, Estoy en desacuerdo con vos. Gracias, muchas gracias. Era un chascarrillo, Pablo, no te enojes. Pero yo estoy tranquilo. Muy bien. Decía, doctora, la parte motora, pero había otros tipos de técnicas o de ejercicios. La lectura. Ajá. La lectura es muy importante. El hacer, algunos dicen, yo hago crucigramas, está bien, es una parte. Ah, ¿no sirve hacer crucigramas? Sí, pero es una parte. Otros me dicen, yo hago sudoku, que es con números. Sí. Bueno, es otra parte. Pero son ejercitaciones diferentes, ¿no? Uno dice, ¿cómo puede ser que los chicos tienen tanta facilidad para los juegos electrónicos? Esa es otra área. El Tetris, jugar al Tetris, que también, son esas fichitas que van cayendo y hay que acomodar. Y yo siempre digo, si jugás bien al Tetris, acomodás bien tu baúl. El baúl se acomoda como un Tetris, entonces siempre te va... Claro, son cosas que tienen que ver con la práctica motora, con la práctica visoespacial, porque cuando vos haces bien un Tetris y acomodás bien un baúl, y vos mirás todas las valijas y decís, esto no va a entrar. Y de repente te pones a acomodar y decís, entró. ¿Qué es? Es una inteligencia visoespacial. Pasaste de nivel, pudiste acomodar el baúl, pasaste de nivel. Ya está. Qué bueno, qué lindo. Pensalo para tus pinturas y tus elementos en el taller, Pablo. ¿Y qué pasa en la mente de alguien que es desordenado, con sus elementos? Según en qué área, ¿no? Por ejemplo, vos tenés sí o sí, tenés que tener una inteligencia visoespacial, porque si no, te quedaría la imagen por la mitad. Entonces vos diagramás mal. Si diagramaste mal, no llegaste, porque hay un marco al cual tenés que ceñirte a esa medida. Entonces, mirá. ¿Viste? Mirá lo que te venía a enterar ahora, Pablo. Mirá vos. Y así con todas las cosas. Por eso digo, ejercitarse en eso
ejercitar en los juegos, inclusive en jueguitos electrónicos, que es un juego de chicos, pero que en realidad los adultos nos hace muy bien. No es como la pasividad de sentarse a mirar televisión, hay que estar prestando atención a lo que se dice en televisión, Claro. Viendo cómo interactúan. Perdón, presten atención a lo que les decimos en la otra TV. Totalmente. Ahora sí, siga, doctora. Totalmente. Lo que se dice y uno puede hacer un ejercicio, por ejemplo, mira un programa o una película, termina y uno recuerda. Por ejemplo, cuando termina este programa, dice, hablaron de la ropa, bueno, estaban vestidos de tal manera, o hablaron del cerebro, citaron ciertas inteligencias. Ese pequeño ejercicio que es como repasar lo visto en clase, Claro. como un repaso, eso solo fija conocimientos y desarrolla una intelectualidad diferente, ¿no? Una inteligencia O sea que diferente. para el chico, para el estudiante, es un buen consejo, una vez que terminó la clase, Fundamental. volver a repasarla mentalmente. Fundamental. Cuando yo enseño técnicas de estudio, digo, mira, llegaste del colegio, vacías tu mochila y mirás todo lo que hiciste en el día. Eso no es estudiar, no es preparar nada, no es comprar los útiles, no es nada. Es simplemente sacar y decir, hoy la maestra enseñó esto, hoy anoté tal cosa. ¿Qué significa? Significa que ya hay un refuerzo de su memoria. Y ese tema ya quedó. Quedó por lo menos en conocimiento, no quiere decir que se haya estudiado. Ahora, después ahí vemos si hay que completar algo, si hay que comprar algo, ahí estará escrito. Claro. Escuchaba a alguien que la otra vez también mencionaba, a propósito de ejercicios que le hacen bien al cerebro, cambiar de lugar en la mesa. Los lugares rígidos, por ejemplo, el tradicional lugar de papá en la punta, que es bueno poder cambiar para que justamente los elementos y las cosas que generalmente están distribuidas siempre de la misma manera, uno se vea forzado a tener que buscarlas o encontrarlas en otro lugar o con otra mano. Eso también es así, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Lo mismo si hubiese, porque también cambia el lugar con respecto a la cocina, con respecto al televisor, con respecto, claro, entonces uno ya de por sí tiene que moverse de otra manera. El salero que siempre está en ese lugar, yo lo agarro con la derecha, pero si estoy sentada del otro lado, lo agarro con la izquierda, obvio. Pablo, ¿sos así como muy tradicionalista o tu familia es muy tradicionalista a la hora de sentarse? ¿Es Pablo, papá, mamá, así? ¿O papá, Pablo, mamá? ¿O como venga, el que llega se siente primero y...? No, sí hay como un orden. El tema es que es una mesa redonda, entonces bueno. no hay punta, pero más o menos sí se respeta, a menos que alguno por obligaciones no esté compartiendo, entonces ahí sí por ahí uno toma el lugar Claro. del otro, si se puede llamar así. Pero sí, nunca, mira, muy interesante. Aprendo mucho con la doctora. Por eso le invitamos seguido, porque nos enseña, nos instruye, nos ayuda. Muchas gracias, doctora. En el caso suyo, doctora, en su familia, hoy obviamente sabemos que su realidad es otra, pero cuando estaba la casa un poco más poblada, ¿había lugares fijos determinados en la Sí, mesa? ¿O había cuando usted era lugares chica en fijos. su casa familiar? Sí, había lugares fijos. Y la idea era que yo soy muy de cambiar, no sé, ubicaciones o muebles. La idea era que si yo cambiaba la mesa, los lugares seguían en el mismo sitio. O sea, esta mesa la cambiaba por otra y se sentaban igual en el mismo lugar. Ajá. Entonces, una de las cosas es dar vuelta. Girar la ¿no? mesa. Girar la mesa. Entonces, la mirada es distinta. Inclusive entre nosotros nos miramos diferentes, ¿no? Cuando estamos alrededor de la mesa. Ajá. Son ejercicios sencillos, prácticos, que tienen que ver con cómo conversamos, cómo nos encontramos. Algunos dicen, hay que sacar el televisor de la cocina, hay que sacarlo del dormitorio. Yo estoy de acuerdo en eso, pero digo, también hay otros métodos. Claro. Hay otros métodos. Cambiemos algunas cosas, hagamos diferente. Eso hace que las personas puedan ampliar un poco su mirada y su visión. ¿Y en cuánto mejora en un ser humano común, una persona absolutamente normal, hacer este tipo de cosas? ¿Le ayuda a estar más lúcido, más despierto, a prevenir determinadas enfermedades que con el correr del tiempo van a llegar inexorablemente? Sí, claro. Sí, la rutina es lo primero que se combate. Ajá. Y segundo es, uno presta más atención. Por ejemplo, si yo manejo, no voy siempre por el mismo camino, o caminando igual, no voy por el mismo camino. ¿Por qué? Porque uno mira otras cosas. No sé si te ha pasado, pero no es lo mismo ir manejando
que ir caminando por el mismo lugar. Uno ve de otra manera, tenés otra perspectiva. No es lo mismo ir alto en un colectivo, ¿no? Son distintas miradas. Esto solo ya es un ejercicio. Imaginemos que cada cosita que hacemos diferente, la interconexión nerviosa ya es diferente. Qué bueno. Entonces, se agiliza, se agiliza. Qué bueno. La verdad que con la doctora Manukyan, con la visita de Pablo, aprendemos mucho. Disfrutamos, por supuesto, con su presencia. Así es que no solo les agradecemos que nos hayan venido a visitar, sino que también los volvemos a invitar para próximos programas, ¿sí? Nosotros tenemos todavía un ratito más. No se muevan, ¿eh? La televisión tiene muchas propuestas, pero esta es nuestra propuesta. Esto es La Otra TV. Nuestro cerebro es una herramienta vital. De la nada no pudo haber surgido, no es parte de una explosión ni de nada que se originó casi como por casualidad. Indudablemente es una obra maestra de la ingeniería divina y fue puesto precisamente en nuestra cabeza. Junto a la doctora y Pablo tuvimos la posibilidad de charlar y de desandar algunos aspectos que tienen que ver con lo bueno y con lo saludable de ejercitar nuestro cerebro. Pero también hablamos acerca de la importancia que tiene el hecho de saber que este mundo convulsionado en el que vivimos necesita del amor de Dios. Citamos el ejemplo de Colombia, pero como esta nación hay tantas otras que están en conflictos, no solamente en guerras o en aspectos que muestran dentro de las noticias realidades que hablan de dramatismo, sino también de situaciones escasas, íntimas, en las que sus ciudadanos tienen que atravesar día a día, que los meten en desesperación y en lugares de los que a gritos piden salir. Tenemos la posibilidad. Somos agentes transmisores de buenas noticias. Desde La Otra TV los alentamos para llevar adelante el mensaje transformador de Cristo, para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. El mundo está lleno de propuestas. La televisión tiene las suyas. Nosotros, desde este pequeño espacio, les ofrecemos la nuestra. Les brindamos este tiempo a través del cual no solamente recibimos, sino que también proponemos mucho de todo lo que el Señor nos da. Les agradecemos por la compañía. Los invitamos para un próximo reencuentro. Dios los bendiga. Muchas gracias.